Aprendo en casa. Hola chicos y chicas de quinto de secundaria de todo el Perú. Yo soy Brigitte y hoy regresamos con Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo de manera divertida. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Brigitte. Hola a todas y a todos en sus casas. ¿Estás bien? Sí. Es que ahora estaba en el paradero esperando el micro y uno de estos echó una nube de humo por el tubo de escape y me cayó en toda la cara. ¿No te protegieron las mascarillas y el protector facial para el COVID? Justo aproveché que no había nadie a mi alrededor para rociarme previamente alcohol en las manos. Luego acomodármelas bien antes de subir al micro. Y mientras lo hacía, todo el humo me cayó. Ese micro no debería estar circulando así. ¿Sabías que las industrias que emiten gases contaminantes son una de las causas principales de la contaminación de la atmósfera y deterioro de la salud de las personas? Más o menos. Pero no creo que dañen tanto, ¿no? Bueno, hace poco estaba en un juego en línea en el que tenías que construir una ciudad y hacer que ésta prospere, pero el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas te jugaban en contra. A partir de ahí empecé a leer un poco sobre el tema y descubrí que la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 100 de enfermedades que pueden ser causadas por la contaminación. Alergias, asma, enfermedades neurológicas, patologías cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer de pulmón, vejiga y riñón, problemas durante el embarazo, envejecimiento cerebral, aumento del riesgo de la demencia. Ya, para, por favor. No más. No sabía que una atmósfera contaminada podía causar tanto daño en las personas. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Bueno, en el juego tú tenías que estimular a los jóvenes de tu ciudad a que usen energías no contaminantes de la atmósfera en su vida cotidiana, para evitar enfermedades crónicas y virales en ellos mismos y en el resto de la población. ¿Y por qué a los más jóvenes? Porque son el futuro de tu ciudad, pero no solo ellos, obvio. Ese juego suena chévere. ¿Cuál es? Vida real. ¿Y cómo hiciste para estimular a los jóvenes de tu ciudad a que usen energías no contaminantes? Enseñándoles a elaborar prototipos de objetos caseros, empleando materiales amigables con el medio ambiente. ¿Y ganaste el juego? Perdí, porque no sabía cómo hacerlo bien. Por eso me pareció interesante cuando supe que hoy aprenderíamos eso en esta actividad. Así ya podrás ganar el juego. ¿Ya para qué jugarlo? ¿Por qué no aplicarlo a nuestra realidad? Cierto. Así, en el futuro, personas como yo que estén en un paradero de micro ya no sufrirán una cachetada de humo contaminado en la cara. La solución está en crear artefactos caseros que funcionen con energías ecológicas, para ya no usar artefactos que usan combustibles fósiles y así generar contaminación y enfermedades. Para eso se necesita creatividad, ¿no? Sí, pero hay técnicas que nos pueden ayudar. Hagamos una reunión de grupo y veamos qué tanto saben las y los estudiantes de la promoción 2021 sobre lo que estamos hablando. 1. ¿Qué entiendes por creatividad? La creatividad es la capacidad o facilidad para crear algo. Asimismo, es una forma de expresión libre y sin reglas. 2. ¿Qué son las técnicas de creatividad? ¿Para qué sirven? Son un tipo de procedimientos que promueven acciones creativas. Sirven para generar ideas diferentes que responden a un problema. 3. ¿Por qué un material es amigable con el ambiente? Porque no genera efectos dañinos en el ambiente, considerándolo como amigable. Porque no hay repercusiones negativas frente a su uso. Lo compartido por las y los estudiantes de la Promo 2021 nos sirve de guía para saber qué aspectos reforzar en el tema de hoy. A propósito de la última pregunta, la otra vez vi un reportaje en el que explicaban que en Colombia, México y Perú vienen trabajando prototipos y patentando alternativas creativas para hacer utensilios domésticos de casa, hechos a base de materiales amigables con el ambiente. ¿Así? ¿Cómo qué? Platos desechables hechos de harina de yuca con aditivos naturales que se desintegran en el ambiente en meses. A partir de hojas de plátano también se elaboran platos biodegradables. Otro producto es el papel hecho a partir del cogollo de la piña. Los sorbetes elaborados a partir del bambú son otra alternativa al plástico. Otros emplean para eso féculas de maíz o semillas de la palta. Pero no todo proviene de la naturaleza. También se está empezando a reciclar el plástico para elaborar ladrillos o hilos diseñados con botellas de gaseosa. Impresionante cómo el genio creativo de la humanidad crea alternativas de solución a los problemas creados por la misma humanidad.
¿Será una trampa de la cual no podremos salir? No creo, porque la idea es que vayamos aprendiendo de los errores para no cometerlos de nuevo. Ahora, si para crear artefactos caseros que funcionen con energía ecológica tenemos que emplear mucha creatividad, primero debemos tener bien definido qué es la creatividad, ¿cierto? Cierto. Para eso, en esta ocasión tenemos al invitado ideal. Démosle la bienvenida. Hola Brigitte, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, definición de lo que es creatividad, ¿no? En lo más básico, ¿no? La creatividad es la capacidad de crear, ¿no? Es esa capacidad que tenemos los humanos para resolver problemas de diferentes maneras y conectar cosas que aparentemente no tienen relación entre sí para poder generar nuevas. Para desarrollar la creatividad hay técnicas, hay ejercicios y cuando uno trabaja en creatividad existen procesos, ¿no? Para justamente construir ideas, construir nuevas formas justamente de resolver problemas o atacar situaciones para resolver, ¿no? Se cree también que la creatividad es exclusivamente de ciertas personas y eso tampoco es así. En realidad todos tenemos la capacidad de ser creativos. De repente a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, algunos nos enfocamos más en desarrollarla o hacemos cosas que contribuyen a que se desarrolle más fácilmente y otros no tanto, pero en realidad todos tenemos la creatividad dentro nuestro, ¿no? Un poco un ejemplo que yo siempre planteo sobre esto tiene que ver con que todos tenemos la capacidad de conseguir algo cuando lo queremos, ¿no? Cuando uno es niño, por lo general, y quiere conseguir algo de sus papás, se inventa formas, ¿no? Crea formas para lograr su objetivo, ¿no? Igual cuando uno ya es más grande, adolescente, joven, y busca de repente conquistar a un chico o una chica, desarrolla mucho su creatividad para poder llegar a ella, ¿no? O él o a él. Entonces yo creo que todos tenemos la creatividad dentro nuestro y es cuestión nomás de explotarla, desarrollarla a través justamente de diferentes formas, diferentes procesos y diferentes técnicas. La creatividad se asocia mucho a la capacidad de generar muchas ideas, ¿no? Lo cual es correcto. Y eso tiene que ver con el pensamiento divergente, ¿no? Que justamente nos lleva a desarrollar pensamientos diferenciados. La creatividad trae muchas ventajas, ¿no? Para la vida personal. De hecho, yo creo que previene los efectos un poco del envejecimiento neuronal porque hacemos trabajar mucho a nuestro cerebro, ¿no? Y obviamente al envejecer menos las neuronas, por así decirlo, de alguna manera nosotros también nos mantenemos más jóvenes, ¿no? Porque un poco todo el tiempo estamos buscando darle vida a nuestras neuronas, darle utilidad a nuestras neuronas, haciendo conexiones entre ellas de nuestros pensamientos, de la memoria también que tenemos, de los estímulos que hemos recibido a lo largo del tiempo para conectar, ¿no? Diferentes cosas y generar nuevas. Transmitir emociones es muy reconfortante, ¿no? Porque uno siente esa capacidad de poder justamente hacer que las personas se sientan bien, se sientan felices, se sientan motivadas desde el lado de la creatividad, ¿no? Construir creativamente para sumar valor y en este caso valor hacia las emociones, construyendo emociones positivas en la gente, ¿no? También es una capacidad interesante. Pensar en equipo, ser visuales, aportar tu toque personal a cada una de las cosas, ¿no? Dejar un poco tu huella, dejar un poco tu lado humano plasmado en lo que estás haciendo, ¿no? Y luego, ¿qué consejos podríamos dar para un poco mantener siempre una mente creativa, ¿no? Y hay algunas cosas, como decía al inicio, no es que algunas personas tengamos
exclusivamente la capacidad de ser creativos, todos la tenemos, pero justamente hay hábitos, hay técnicas y hay procesos que nos ayudan a desarrollar nuestra creatividad. Cosas desde el día a día, ¿no? Que a veces no tomamos en cuenta, como por ejemplo hacer ejercicio, ¿no? Levantarse en la mañana, hacer ejercicio, ayuda mucho a despejar la mente, de alguna manera limpiarnos, ¿no? de energías no tan positivas y poder estar como que si fuésemos un papel en blanco, ¿no? Para poder justamente comenzar a recibir estímulos y comenzar nuevamente a conectar cosas a través de nuestro sistema neurológico. Dormir, comer bien, súper importante, ¿no? Descansar para que justamente el cerebro también un poco entre en un proceso de recarga. Y alimentarse bien, porque obviamente somos lo que comemos, ¿no? Hay que nutrirnos correctamente para que nuestro cuerpo esté en las condiciones óptimas para justamente poder desarrollar al pleno nuestra creatividad. También ayuda mucho, por ejemplo, ver galerías de arte, ya sea ahora en la situación en la que estamos por internet, ¿no? O consumir mucho arte. Visitar la biblioteca, leer, ¿no? Empaparse, ya sea que leas ficción o leas también libros que te ayuden a construir justamente emprendimientos o veas cómo otras personas resolvieron problemas, te ayuda mucho a desarrollar tu creatividad, ¿no? Libros de repente, vidas de otras personas, libros autobiográficos o biográficos o biografías de personas destacadas que te puedan ayudar un poco a estimularte y a inspirarte, ¿no? Para justamente también tú, a partir de eso, seguir desarrollando tu pensamiento creativo. Dibujar, hacer manualidades, todo este tipo de tareas nos ayudan. Cocinar incluso cocinar ayuda muchísimo a la creatividad porque uno va innovando también a la hora que cocina, ¿no? Si bien uno tiene la receta de lo que va a preparar, en el camino puede irle sumando cositas, cambiando algunas cosas por otras, ¿no? Y construir nuevos platos o construir sabores diferentes, ¿no? Y en un país como el nuestro, donde la cocina está muy bien reconocida, y tenemos muchos cocineros de prestigio, es una técnica y una alternativa que ayuda mucho a desarrollar justamente nuestra creatividad, perdón. Y bueno, finalmente la recomendación o el consejo de no tener miedo, ¿no? a crear, a desarrollar ideas. No hay idea mala. La idea mala es aquella que no se dice. Siempre de repente cuando uno inicia a desarrollar su creatividad, cuando uno trabaja en creatividad y expone sus ideas ante otras personas, tiene un poco ese temor, ¿no? De qué pensarán de mí, de repente mi idea no es muy buena y se ríen o no logro que me vean de determinada manera, ¿no? Pero en realidad todo eso hay que erradicarlo, porque quienes trabajamos en creatividad sabemos que no hay idea mala y toda idea puede construir hacia otra más grande, ¿no? O puede alimentar a otra más grande. Gracias por tu aporte. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Ahora, ¿cómo aplicamos la creatividad para crear prototipos que luego servirán para fabricar artefactos caseros amigables con el medio ambiente? Vamos a la pausa y regresamos con la profesora para que nos guíe durante la actividad. Por supuesto, me sacaste las palabras de la boca. Chicas y chicos, ya regresamos con Aprendo en Casa. Hola, ya estamos de regreso con Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Hola, profesora. Hola, Brigitte, Mario. ¿Cómo les va a todas y todos en casa? Espero que estén muy bien y listos para ver cómo la creatividad nos puede ayudar a crear prototipos que algún día puedan ser artefactos amigables con el medio ambiente. Profesora, ¿pero cómo? Primero veamos 4 consejos para crear productos o servicios innovadores, es decir, antes de usar la creatividad para crearlos. Veamos qué conviene crear. Enamórate de tus problemas, no de tus ideas.
Así es, todos tenemos ideas y algunas de ellas nos parecerán geniales y querremos plasmarlas, pero es posible que fracasen por no haber pensado si alguien quiere esa idea. Enamorarse de los problemas de las personas y no de sus soluciones significa tener siempre en el centro a la gente, es decir, averiguar cuáles son sus problemas y qué podrían necesitar. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿Para qué sirve una lavadora de ropa en la casa? Para lavar la ropa. La ropa se ensucia y hay que lavarla. Ese es el problema que intentamos resolver. ¿Cuáles serían las soluciones a ese problema? Una solución sería lavarla con la lavadora. Otra, llevar la ropa a la lavandería o lavarla a mano. Otra sería tener ropa de un solo uso. Pero habría que ser recontra millonario para eso y medio loco. Como vemos, existen variadas soluciones, unas más creativas que otras. No te enamores de ellas, sino del problema, para que puedas encontrar diferentes soluciones. Consejo 2. Conoce los problemas, necesidades y contexto de las personas. Aquí es importante la aplicación del Design Thinking, que es una metodología para diseñar procesos, artefactos y otros servicios o productos novedosos, basada en los problemas y necesidades de las personas. Para esto, el Design Thinking dedica dos fases que son empatizar y definir. Esto lo recuerdo. En la fase empatizar se trata de observar, involucrarse y cuestionar el por qué, ¿verdad? Procurando tener conversaciones con los usuarios o personas en su contexto, para entender sus problemas reales y lo que necesitan. Sí, y existen técnicas o herramientas para eso. Ya las vimos antes, como la entrevista cualitativa no estructurada y la observación directa o encubierta. Correcto. Veamos la técnica de los 5 porqués de Toyota. Solo tienes que responder 5 veces las preguntas ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nada más? Simple, ¿no? La respuesta al primer por qué será la base para el segundo por qué, y así sucesivamente hasta encontrar la respuesta. Segunda fase del Design Thinking, definir. ¿Recuerdan o intuyen qué puede ser? Otra palabra para definir sería enmarcar. Enmarcar el problema adecuado, ya que es la única manera de crear la solución correcta. De acuerdo. Es fundamental determinar bien el problema basado en lo aprendido del usuario y su contexto en la fase empatizar. Consejo 3. Crea soluciones a los problemas y necesidades de las personas que has descubierto. Para esta creación, el Design Thinking le dedica la fase idear. Esta es la fase de la diversión. Hay que generar múltiples ideas, aplicando técnicas de creatividad que sean apropiadas al problema definido. Eso es hacer una lluvia de ideas, ¿no? Puede ser, pero en esta ocasión emplearemos el siguiente procedimiento. Pensemos en algo casero, como por ejemplo una tostada. Pensemos o dibujemos con flechas el proceso para hacerla. Es un procedimiento conocido. Necesitamos el pan, calor y ponerle tal vez mantequilla, miel, mermelada u otro que tengan en casa. Ahora van a hacer un cuadro con 3 columnas. En la primera está el espacio para poner alternativas al pan que hemos usado o usaremos. En la segunda, para poner alternativas de calor para convertirlo en tostada. Y en la tercera, alternativa para untar el pan. En cada columna se debe poner 10, pero por ahora solo pondremos 3. Seguramente pondrán desde diferentes panes fuentes de calor diversas, como parrillas, sartenes e igualmente 10 alternativas de qué ponerle a la tostada. Pero ¿qué hacemos con eso? Se pueden hacer diferentes combinaciones y se obtendrán tostadas creativas, pero hay que considerar la fase definir.
Es decir, todas las combinaciones que se puedan proponer deben responder al problema definido. Posiblemente cualquier combinación responde a un tipo de problema. Habrán tostadas que son más vegetarianas, otras más proteicas, otras más energizantes, etc. ¿Y para elaborar prototipos de objetos novedosos podríamos seguir el mismo procedimiento? Tú lo has dicho. En realidad, esta es la técnica de Da Vinci. Otra técnica es darle vuelta al problema o técnica de inversión de Bon, su creador. Consiste en lo siguiente. 1. Definir el problema o una de sus afirmaciones. 2. Elegir una de ellas y ponerla al revés, a lo que llamamos provocación. 3. Finalmente, buscar ideas estimuladas por el planteamiento absurdo o llamado también movimiento. Ejemplo, profesora. Veamos uno. Una fábrica que toma agua limpia del río la devuelve contaminada. El desafío es, ¿cómo podríamos hacer que la fábrica tome agua del río y la devuelva limpia? Aplicamos la técnica de darle vuelta al problema o de inversión. ¿Cuál sería el problema invertido? ¿Una fábrica que toma agua contaminada del río la devuelve al río limpia? Claro, el problema invertido es un absurdo, pero es una provocación que nos puede ayudar. Y surge una idea muy curiosa, que la fábrica extraiga el agua del río, aguas abajo, y la devuelva aguas arriba. Y entonces la fábrica se ve obligada a tener que devolver agua limpia, para tomarla nuevamente más abajo también limpia. De la inversión se propuso algo absurdo que nos permitió encontrar una solución. Consejo 4. Crea tu prototipo y ponlo a prueba. Prototipar. Es el momento de convertir la idea en un prototipo digital o físico. Lo podemos hacer dibujando, luego con plastilina o simplemente empleando cajas de cartón. Lo importante es que sea una construcción rápida y efectiva. Pero, ¿para qué hacer prototipos? Para inventar, construir y pensar en cómo resolver problemas. Para comunicar, porque si una imagen vale 1000 palabras, un prototipo vale 1000 imágenes. Para detectar antes los errores y de manera económica, así como evaluar las alternativas antes de fabricar el producto final. ¿Y cómo hacerlos? Empieza construyendo aun cuando no sepas lo que estás haciendo. No le dediques demasiado tiempo a un prototipo, es decir, no te involucres emocionalmente. Identifica las variables. Cada prototipo debe ir respondiendo preguntas cuando se está evaluando. ¿Evaluando, profesora? Esta fase nos ayuda a refinar prototipos y soluciones, lo que algunas veces significa volver a la mesa de dibujo, ya que así aprendemos más sobre el usuario y a veces hasta descubriremos cosas nuevas. ¿Cómo evaluar el prototipo? Muéstraselo a muchas personas sin explicar nada. Observe el uso que le dan, escucha y responde las preguntas que tengan ellas o ellos. Profesora, tenemos algunas preguntas de los estudiantes. Hola, soy Abdón Flores Vargas de la región Huancavelica. Profesora, escuché que se mencionó que se están patentando alternativas creativas. ¿Qué es patentar? Una patente es un derecho exclusivo que el Estado concede para proteger una invención. Muchas gracias, profesora. Ha sido muy grato tenerla y aprender de usted. Gracias a ustedes y a las chicas y chicos en casa por acompañarnos. ¡Hasta luego! Hemos llegado a esta parte del camino de aprendizaje. Conclusiones. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. El pensamiento divergente es muy importante porque genera muchas ideas y alternativas de solución. Y gracias al convergente optamos por una que es la idea solución. La creatividad es una de las competencias más demandadas actualmente y trae muchas ventajas para la vida personal. También vimos los 4 consejos para crear productos o servicios innovadores.
Todo esto nos servirá para nuestra evidencia de aprendizaje, realizar un prototipo ecológico elaborado para promover el uso de energía ecológica en reemplazo de combustibles fósiles que dañan la salud de las personas. Llegó el momento de irnos, Brigitte. Hasta la próxima, chicas y chicos. Nos vemos en la próxima edición de Aprendo en casa para quinto de secundaria. ¡Chao! ¡Chao!